Era el 19 de diciembre, y el mundo de December. Howard todavía no sabía que estaba a punto de terminar. La mañana había comenzado como cualquier otra en vacaciones. Ember, como todos la llamaban desde que empezó el instituto. Estaba en su dormitorio sincronizando su iPod antes de salir a correr. Colorado en invierno significaba temperaturas bajo cero y kilómetros interminables en la cinta de correr. Pero ella había calculado exactamente cuánto ejercicio necesitaba para compensar los dulces navideños que pensaba devorar durante las siguientes semanas. Era ese tipo de persona, metódica, organizada, siempre con un plan. Entonces llegaron los 3 golpes en la puerta principal. Antes de que pudiera reaccionar, su hermano pequeño Gus asomó la cabeza por la ranura de su dormitorio. Tenía 7 años, llevaba las gafas de química de bachillerato de Ember sobre la frente. Ese gesto absurdo y adorable que era tan propio de él, y la miraba con esa mezcla de urgencia infantil y exasperación que solo los hermanos pequeños saben proyectar. Quería que le abrieran la puerta porque tenía hockey. A las 7 de la mañana, 6 horas antes del entrenamiento, Ember cedió, como siempre cedía con Gus. Desde que él lloró desconsoladamente cuando ella se fue a la Universidad de Colorado en Boulder, su hermanito tenía barra libre en su alma. Era la única persona en el mundo por la que ella se salía de lo programado sin pensarlo 2 veces. Bajaron juntos. La madre no respondía. Los golpes en la puerta se repetían, acompañados de una voz masculina amable que pedía hablar con la señora Howard. Ember llegó al vestíbulo y vio a su madre en la escalera principal, hecha un ovillo, meciéndose adelante y atrás, con los dedos enterrados en su pelo caoba oscuro, susurrando una y otra vez que no abriera. Ember se detuvo, miró a su madre, miró la puerta. Sintió el pestillo caliente en la mano y algo en algún rincón remoto de su mente le recordó aquella vieja enseñanza escolar. Nunca abras una puerta caliente durante un incendio. Pero ese pensamiento llegó y se fue en un instante, porque había algo más urgente. Su madre estaba rota antes de que entrara nadie. Abrió la puerta. 2 oficiales del ejército con uniforme formal la esperaban en el porche. Llevaban el gorro en las manos. Ember no necesitó que dijeran una sola palabra. Las lágrimas llegaron antes de que abrieran la boca, le quemaron los ojos, le abrasaron la nariz. La botella de agua se le resbaló de las manos y se abrió contra el umbral, salpicando los zapatos lustrados de los soldados. El más joven comenzó a hablar, y ella alzó un dedo para hacerlo callar, como si pudiera detener lo que ya era inevitable. Cerró la puerta con cuidado, apoyó la frente contra la madera y dejó escapar el aire en un sollozo silencioso. Había abierto la puerta a un incendio que iba a arrasar a su familia. Respiró, sonrió. Se volvió hacia Gus. Le dijo que subiera a su cuarto, que jugara con el iPhone, que había cosas de mayores que resolver. Le prometió que podría jugar al Angry Birds todo lo que quisiera. Y Gus, con esa inocencia brutal de los niños de 7 años, subió corriendo, emocionado, sin saber que su mundo había terminado de existir tal como lo conocía. Ember abrió la puerta de nuevo. Los oficiales dijeron lo que tenían que decir. El capitán Vincent leyó el mensaje del secretario del ejército con voz firme y compasiva. El teniente coronel Justin Howard había caído en acción en Kandahar, Afganistán, esa misma mañana. Muerte por arma de fuego en un ataque verde sobre azul, enemigos infiltrados en el hospital donde trabajaba como médico. Aún bajo investigación. El grito de April rasgó el aire. Su hermana de 17 años, que había bajado en pijama con el pelo alborotado, soltó ese alarido que Ember no pudo soltar. Porque alguien tenía que seguir de pie. Alguien tenía que firmar los impresos, confirmar la información, responder las preguntas. La madre de Ember seguía sentada en la escalera, con los ojos clavados en el dibujo de la alfombra, ausente, inalcanzable. Ember tenía 20 años. Era el día de su cumpleaños. Cuando el teniente más joven lo descubrió y susurró, «Feliz cumpleaños, December», el capitán Vincent le lanzó una mirada asesina. Era el tipo de detalle que nadie sabe cómo manejar, ese momento en que el universo elige el peor día posible para recordarte que sigues existiendo. Durante la siguiente hora, Ember fue la única adulta funcional en aquella casa. Firmó papeles, confirmó datos, gestionó la llegada del equipo de asistencia.
Las mujeres de la unidad de su padre entraron armadas con ojos compasivos y programas de comidas, recogieron la colada, barrieron los cereales que Gus había tirado antes en el suelo de la cocina. Ember lo agradecía y al mismo tiempo lo detestaba. Sentía que le habían invadido el hogar, que alguien más se había puesto al mando de su caos. Pero su madre seguía en la escalera, y Gus aún no sabía nada. Cuando llegó el capitán Wilson, el oficial de asistencia a las bajas, Ember le pidió un descanso de 10 minutos. El capitán asintió. Ember cogió las llaves, salió por la puerta antes de que le faltaran las fuerzas, se sentó detrás del volante del Volkswagen Jetta que su padre le había regalado al graduarse. Porque quería que tuviera un coche seguro para volver los fines de semana desde Boulder, y arrancó. Bajó por la colina a demasiada velocidad. No llevaba abrigo. Hacía -8 grados afuera, y ella iba con ropa de correr. Se detuvo en el semáforo frente a la tienda de comestibles cuando la luz se puso en rojo. Solo entonces se dio cuenta de que tenía los dedos helados. Entró en la tienda sin saber muy bien para qué. Luego lo recordó. Gus quería tarta. Su hermanito, en algún momento del caos de aquella mañana, le había pedido que hubiera tarta y helado, que fuera su cumpleaños, aunque todo lo demás se hubiera derrumbado. Y Ember, que no podía detener ninguna bala, que no podía traer a su padre de vuelta, que no podía hacer que su madre volviera a existir, sí podía comprar una tarta. Cogió la primera que encontró en la sección de pastelería. Una tarta de las tortugas ninja mutantes. Verde y azul. La señora de la pastelería le preguntó qué nombre poner. Ember dijo que December. La mujer se rió, pensando que era una broma. Y algo en Ember se quebró en aquel momento, en medio de aquella tienda de comestibles anodina, frente a una señora que no sabía nada de nada. En ese instante se rompió la presa, y todo lo que había estado conteniendo empezó a desbordarse. Le explicó, con voz temblorosa primero y rota después, que no le importaba si la tarta era de las tortugas ninja o de Barbie o de Bob Esponja, que lo único que quería era volver a la cama, y que nada de aquello hubiera sucedido, que estaba comprando una tarta para que su hermanito pudiera fingir que su padre no había muerto. La señora de la pastelería le escribió el nombre con manos temblorosas. Ember se dio la vuelta y se encontró con un chico que la miraba con los ojos muy abiertos. Había estado a punto de coger un paquete de magdalenas de arándanos, pero se había quedado paralizado. Tenía una visera muy usada de la Universidad de Colorado y unos ojos castaños que le resultaban vagamente familiares. Cuando fue a pagar en la caja y descubrió que había salido de casa sin su cartera, fue ese mismo chico quien puso un billete de 50 sobre la cinta sin decir nada. Y cuando ella lo miró, confundida y avergonzada con el dorso de la mano, intentando secar las lágrimas de sus mejillas, él se presentó. Josh Walker. El nombre tardó un segundo en aterrizar. Josh Walker del instituto. El jugador de hockey, el motero peligroso, el que siempre iba con una chica diferente del brazo, el que tenía el pelo más largo y una leyenda construida a base de carreras ilegales y rumores que circulaban entre las chicas de todos los cursos. Ember lo había tenido en la puerta de su taquilla durante años. Una foto del campeonato estatal. Por supuesto que lo había tenido. Pero este Josh Walker era diferente. Bien afeitado, sin rastro de aquella energía peligrosa de adolescente. Más firme, más real. Le preguntó si necesitaba que la llevaran a casa. Ella dijo que tenía que hacerlo sola, que tenía que saber si era capaz. Le dio las gracias y volvió a la realidad. De vuelta en el coche, con la tarta de las tortugas ninja en el asiento del acompañante y el helado de pepitas de chocolate en el suelo, Ember se concedió 5 minutos. Solo 5. Lloró contra el volante con toda la brutalidad que lleva el dolor cuando se aguanta demasiado tiempo. Y luego se incorporó, se secó los ojos y paró. No podía permitirse seguir. Tenía que ocuparse de su familia. El funeral militar llegó unos días después, engulliendo lo que quedaba de la Navidad sin dejar rastro. Ember no había llorado durante la ceremonia. Cada vez que alguien la abrazaba, cada vez que alguien decía cuánto lo sentía, algo en ella se cerraba un poco más, como si hubiera llegado al límite de lo que podía procesar desde el exterior. Riley, su novio de 3 años, llegó tarde. Durante la ceremonia estuvo pendiente del teléfono, leyendo mensajes sobre una cena universitaria que le habían adelantado una semana.
Ember lo miró con una mezcla de comprensión y distancia. No lo culpaba, se dijo a sí misma. Riley no sabía manejar la presión. Era parte de su personalidad. Ella siempre había llenado esos huecos. Pero Josh Walker apareció justo cuando Gus, con su traje de niño mayor y la corbata desatada, estaba a punto de llorar porque se le había soltado el nudo en el baño. Era el nudo que su padre le había hecho antes de marcharse, ese que subía y bajaba cada vez que Gus se lo ponía por la cabeza sin atreverse a desatarlo. Gus no sabía hacerse el nudo de la corbata. Las chicas de la casa tampoco. Josh se agachó junto a él sin hacer preguntas, sin comentarios innecesarios. Con movimientos rápidos y diestros le hizo el nudo. Quedó perfecto, como si lo hubiera hecho su padre. Ember sintió que le debía un abrazo. Durante el entierro, todo transcurrió con esa precisión mecánica y dolorosa que tiene el protocolo militar. Las salvas. Cada disparo le paralizaba el cuerpo. 3 salvas, 3 balas para su padre. El corneta tocó taps, y Ember se mordió el labio inferior hasta que el dolor pudo hacerle frente a la pena. Cuando la sangre le llegó al paladar, Josh le pasó un pañuelo sin decir nada, limpiándole el rastro que los dientes habían dejado, y se retiró al instante como si supiera que no era el momento de nada más. El coronel presentó la bandera a su madre, y su madre, que había permanecido ausente durante días, que había mirado el televisor apagado y la alfombra, y no había respondido a nada ni a nadie. Enterró la cara en aquel tejido y comenzó a emitir ese sonido terrible, ese quejido grave y lastimero de quien ha sido vaciado de lo más esencial. Ember se mordió el labio de nuevo. En la limusina de camino al cementerio, fue Josh quien le dio el teléfono a Gus para que siguiera jugando al Angry Birds. Fue Josh quien le dijo, cuando Ember pensó en voz alta en su abuela, que era posible que la abuela fuera la única persona capaz de ayudar a su madre porque sabía lo que era perder a un hombre en la guerra. Y tenía razón. La abuela de Ember había perdido a su marido en Vietnam. Nadie más, en aquella limusina, podía entender lo que entendía ella. Cuando bajaron el ataúd y Ember no pudo resistirlo más, corrió hacia la tumba y cayó de rodillas sobre la tierra helada. Puso una mano sobre el metal frío y prometió. Le dijo que lo quería, le dijo que lo echaba de menos, y prometió que cuidaría de todos, de la abuela, de mamá, de April, de Gus. Riley la levantó del suelo y la ayudó a ponerse de pie. Pero fueron los brazos de Josh los que ella sintió cuando Gus necesitó que alguien lo sostuviera. Los días que siguieron al funeral se convirtieron en un ejercicio de supervivencia doméstica que nadie había pedido, y Ember asumió, sin que nadie se lo pidiera. La abuela llegó con toda su dignidad sureña y su pelo de plata, y puso algo de orden donde antes solo había caos. Era una mujer que creía que hay que tener clase incluso para dormir. Mandó a April al instituto cuando la chica protestó que no tenía ganas. Le bastó arquejar una ceja para cortar las protestas en seco. Ember descubrió, una mañana, que no había comida. No una cosa o dos, sino absolutamente nada. Habían estado recibiendo tantas fuentes de comida de las mujeres de la unidad, tantos guisos y tartas y sopas llevadas por vecinos y conocidos, que nadie había ido al supermercado. Y de golpe, entre el duelo y el caos, se habían quedado sin cereales, sin pan, sin huevos, sin leche. Fue al supermercado y volvió con el carrito lleno de cosas que le gustaban a todos los miembros de la familia, pero sin ningún ingrediente completo para preparar una comida. Crema para el café, pero no café. Tortillas de maíz, pero no queso. Galletas y más galletas. Cuando Josh apareció en la cocina, había venido a recoger a Gus para el entrenamiento de hockey, porque su madre no estaba en condiciones de llevarlo. Y encontró a Ember rodeada de bolsas sin sentido. Se echó a reír. Y ella también. La primera carcajada real desde que habían llamado a la puerta. Josh anotó su número de teléfono en el antebrazo de Ember con rotulador indeleble antes de marcharse con Gus. Le dijo que era su número como entrenador de hockey del chico, pero que ahora también era su número personal. Su lo que sea, lo llamó, lo que fuera que necesitara. Esa noche volvió con 3 cajas de pizza. La conversación entre los dos tenía esa extraña ligereza que a veces surge en los peores momentos, como si el dolor necesitara una válvula por donde escapar. Ember, sacando fuerzas de donde no había, le preguntó si era verdad lo de las carreras ilegales en el instituto.
Él respondió con la economía de palabras de quien ya ha dejado atrás esa versión de sí mismo. Le dijo que cuando su familia se mudó a Arizona, dejó muchas cosas atrás. Eso era lo bueno de las mudanzas. Empezabas de nuevo, y lo que hacías antes ya no te definía. O esa era la idea. Ember lo entendía mejor de lo que Josh imaginaba. Ella misma llevaba toda la vida mudándose, siguiendo al ejército de base en base, redefiniendo su hogar en cada ciudad nueva. Aquella noche, la abuela, con una eficiencia que no admitía discusión, le ordenó a Josh que sacara a Ember de la casa, que volviera a la vida aunque fuera unas horas. El novio, Riley, estaba en Breckenridge en una fiesta de su fraternidad. La abuela tenía una opinión muy clara sobre eso, aunque la expresó con una elegancia que bordeaba el insulto. Josh condujo 2 horas por la montaña. Ember eligió música country en la radio solo para verle la cara que ponía. Hablaron de planes, de Riley, de la relación que ella mantenía con un chico que parecía perfecto sobre el papel, pero que había decidido por los dos en cada encrucijada. Josh le preguntó por qué estaba con Riley. Ella explicó el plan, la universidad, el derecho, la política, el matrimonio, todo cronometrado. Josh señaló con una directness que a Ember le resultó incómoda, que en ese plan había mucho Riley y poco Ember. Ella se puso a la defensiva, pero en el fondo sabía que tenía razón. Lo que encontraron cuando llegaron a la fiesta de Breckenridge rompió cualquier posibilidad de defensa. Una fiesta llena de gente. Ember reconoció a algunos hermanos de la fraternidad de Riley. Subieron al piso de arriba buscándolo. Alguien intentó pararla. Ella apartó al chico y abrió la puerta. En la cama de Riley, con las sábanas de algodón egipcio que Ember le había regalado el verano anterior, estaba su compañera de cuarto, Kayla, y debajo de ella, Riley. Ember cerró la puerta. Se echó a reír, una risa completamente fuera de lugar. Esa risa histérica que a veces llega antes que el dolor porque el cerebro no sabe procesar lo que acaba de ver. Josh y el amigo que estaba con ellos la miraron con expresión conmocionada. Y entonces todo encajó. La melena negra azabache, las sábanas que ella había regalado, el hecho de que el teléfono de Kayla se había caído al jacuzzi ese mismo día y no podía recibir mensajes. Kayla estaba en la cama de Riley. Con Riley. La risa murió. Josh la sacó de allí. No hubo drama, no hubo escena. Le dio un puñetazo a Riley cuando éste intentó interceptarlos, con un crujido seco que sonó repulsivo y satisfactorio al mismo tiempo. Le dio a Riley una razón para mantenerse en el suelo, y luego puso el jeep en marcha y se alejaron. Hubo un momento, en el camino hacia la casita que la familia de Ember tenía en las montañas, en que el cuerpo de Ember simplemente se rindió. Cuando el coche se detuvo, su boca se llenó de saliva de una forma que no prometía nada bueno. Forcejeó con la puerta. Josh la bajó en un movimiento rápido y ella caminó unos pasos en la nieve antes de doblarse. Vomitó. Luego cayó de rodillas. Gritó en la oscuridad. Gritó preguntándole al cielo qué más quería de ella, qué más podía quitarle. Ya no le quedaba nada seguro. Ni papá, ni Riley, ni siquiera Kayla. Josh se quitó la chaqueta y la envolvió con ella. La alzó. Ella le dijo que necesitaba caminar sola. Él la depositó en la nieve con delicadeza y fue por las bolsas. Entraron a la casita, la casa que su padre le había regalado a su madre como promesa de que algún día se retiraría allí, de que no habría más mudanzas. Las fotos de familia, la sonrisa de papá en cada una. Ember sacó una botella de tequila del armario de encima de la nevera. Lo que siguió fue una noche de confesiones, de tequila y limas, de decir en voz alta cosas que llevaban demasiado tiempo atrapadas. Ember le contó que Riley había querido esperar al matrimonio para tener relaciones, que ella no quería esperar, pero que él había decidido por los dos, que mientras tanto se acostaba con Kayla. Josh no juzgó, escuchó. Y en algún momento de esa noche, cuando Ember preguntó en voz alta qué tenía de malo, cuando las lágrimas la desbordaron de verdad, y Josh le dijo que no había nada malo en ella, que era la chica más sexy que había visto en su vida, y que siempre lo había sido, él la besó. No hubo pausa ni amago. La besó y la llenó entera. Aquella noche, Josh le dio a Ember
algo que ella necesitaba desesperadamente: sentirse deseada, sentirse viva, con una generosidad que Ember no supo apreciar del todo hasta mucho después. Él le dio exactamente lo que necesitaba sin tomar lo que podría haber tomado. La detuvo cuando las cosas fueron más allá de lo que era sensato para esa noche, y lo hizo sin hacerla sentir rechazada. Le dijo que lo harían cuando fuera solo cosa de los dos, no de la muerte de su padre, no del engaño de Riley, solo de ellos. Durmió con ella abrazada, con su nombre escrito en rotulador indeleble en el antebrazo, sin haber cruzado ninguna línea que no fuera recuperable. Por la mañana, Ember hizo el desayuno y Josh despejó la nieve con la pala. Y antes de volver a Springs, antes de que el dolor y la realidad los alcanzaran de nuevo, Josh le apuntó su número de teléfono en el antebrazo con toda la delicadeza del mundo. Le dijo que no se borraría fácilmente, que él tampoco. El regreso a la cotidianidad fue brutal de una manera silenciosa. La casa de los Howard seguía funcionando como podía, que no era mucho. La madre de Ember permanecía en ese estado intermedio entre el dolor y la ausencia, respondiendo con monosílabos cuando alguien se dirigía a ella, incapaz de tomar decisiones, incapaz de iniciar una conversación. April faltaba al instituto. Gus miraba el calendario con la fecha del próximo entrenamiento de hockey como si fuera el único punto de anclaje que le quedaba en el mundo. Y Ember, que había vuelto a Boulder después del funeral, descubrió pronto que Bolton ya no era su lugar. Lo entendió de varias maneras al mismo tiempo. Lo entendió el lunes de enero, cuando abrió las facturas acumuladas en el escritorio de la cocina y encontró un extracto de tarjeta de crédito con $5,000 de gastos. Ropa, bolsos, zapatos, restaurantes, hoteles. Todo después de la muerte de su padre. Todo firmado por April, que había utilizado la tarjeta de su madre sin permiso, aprovechando que la señora Howard no estaba en condiciones de revisar nada. Lo entendió cuando el instituto llamó preguntando si April iba a volver ese trimestre porque llevaba días sin aparecer. Cuando Ember tuvo que hacerse pasar por su madre al teléfono para responder que sí, que volvería al día siguiente. Lo entendió cuando llegó el momento de tomar decisiones sobre las cosas de papá y su madre. No podía hacer ni eso. Y lo entendió definitivamente una mañana de enero cuando sonó el teléfono de la secretaría de la Universidad de Colorado en Boulder. Le avisaban de que un módulo había sido cancelado, el de psicología de traumas en la infancia temprana. Quería elegir otro. En ese momento, con Riley parado en su cocina, mirándola con esa expresión de hombre que sabe que lo ha perdido todo, pero no sabe cómo aceptarlo, con Josh a su lado con un café de Starbucks que acababa de dejarle sobre la encimera, Ember tomó la decisión. Le dijo a la secretaria que no quería elegir otro módulo, que no iba a volver a Boulder, que su padre había muerto durante las vacaciones y que la necesitaban en casa, que seguiría sus estudios en la Universidad de Colorado en Colorado Springs. Riley se puso pálido. Empezó a sacudir la cabeza. Habló del plan, del futuro que tenían juntos, de todo lo que habían construido. Ember lo miró y no sintió el dolor que esperaba sentir. Solo sintió alivio. Josh siguió allí, apoyado en la encimera, con esa presencia quieta que no exigía nada. Había llegado con café sin que nadie lo llamara, simplemente porque era el tipo de persona que aparecía cuando hacía falta, sin aspavientos y sin esperar reconocimiento. Cuando Riley se fue de verdad, con todo su plan perfecto bajo el brazo. La decisión de trasladarse a la UCCS resolvió muchas cosas y complicó otras. Sam, la mejor amiga de Ember desde el instituto, tenía un apartamento cerca del campus donde vivía con una compañera que acababa de marcharse. Solución perfecta. Ember se mudó allí, lo suficientemente lejos de casa como para no ahogarse, lo suficientemente cerca como para estar disponible cuando la necesitaran. Organizó su nueva vida con esa eficiencia que era su segunda naturaleza. Se matriculó en los módulos que le interesaban, recuperó su rutina de correr, estableció un calendario para recoger a Gus de los entrenamientos y para visitar a su madre. Y entonces descubrió que Josh Walker vivía en el apartamento de al lado. Fue uno de esos momentos en que el universo parece haber decidido algo por ti sin consultarte. Ember había corrido hacia el pasillo, furiosa, convencida de que Josh la había seguido desde casa de su madre hasta su nuevo apartamento,
y él salió del ascensor con cara de incredulidad genuina. 2 años llevaba viviendo allí. Ella era la recién llegada. Su primera reacción fue la misma de siempre: retirarse, mantener las distancias, decirle que necesitaba espacio, tiempo, que no podía tener su mundo tan revuelto y encima añadir la complicación de Josh Walker a pocos metros de su dormitorio. Josh lo aceptó. Con una paciencia que Ember no esperaba de alguien con su reputación, dio un paso atrás. No dejó de estar presente, pero dejó de presionar. Se sentó junto a ella en la única clase que compartían, Historia de Estados Unidos, y no le exigió nada. Traía café sin que ella lo pidiera. Aparecía cuando Gus lo llamaba en momentos difíciles, porque Gus lo llamaba. Eso fue algo que Ember descubrió con retraso y que la afectó más de lo que habría querido admitir. Su hermanito de 7 años había almacenado el número de Josh desde el inicio de la temporada de hockey y lo usaba cuando sentía que las cosas en casa se ponían difíciles. No llamaba a Ember, llamaba al entrenador Walker, y Josh siempre iba. Fue en ese período cuando las cosas en la casa familiar se complicaron de una manera inesperada. El tío Mike, hermano de la madre de Ember, apareció una mañana con un equipo de televisión. Una periodista llamada London Cartwright quería hacer una historia sobre los ataques verde sobre azul, sobre los soldados que caían víctimas de aquellos a quienes entrenaban y protegían. El tío Mike pensaba que era una buena oportunidad, que podría ser beneficioso para la familia. Ember encontró en el cuarto de gas un banderín de West Point clavado en el tablón de corcho. La señorita Cartwright le había dicho que pondría a Gus de uniforme, que lo presentaría como el futuro soldado de la familia Howard. Algo se quebró en Ember de una manera que no había ocurrido ni siquiera en los peores momentos del funeral. Arrancó el banderín. Sacó del bolso que llevaba una camiseta de West Point que le acababan de meter en las manos y la tiró al fregadero. Encendió el mechero de las velas de cumpleaños que su madre guardaba en el cajón de la cocina y le prendió fuego a la camiseta mientras echaba al equipo de televisión a gritos. Gritó que no habría noticias, no habría banderines, no habría ejército para Gus, que aquella familia ya había sufrido bastante. El capitán Wilson, que llegó en ese momento con 2 soldados adicionales, acompañó a la periodista y al tío Mike hasta la puerta. Cuando todo se calmó, Ember salió al porche y se apoyó en la barandilla helada. Josh estaba allí. Le preguntó si estaba bien. Ella le dijo que se fuera, que no podía seguir siendo el testigo de todos sus momentos de quiebre, que si estaba allí cuando ella se desmoronaba, iba a ser incapaz de pensar en lo que había entre ellos con claridad. Josh se fue, y fue Gus quien salió después al porche. Con esa calma desconcertante que a veces tienen los niños de 7 años, le dijo a su hermana que había sido él quien llamó al entrenador Walker, que cuando April la llamó a ella, él llamó a Josh, que Josh le había dicho que podía llamarlo cuando quisiera. Ember lo abrazó durante un largo rato. La segunda vez que Josh y Ember estuvieron realmente cerca fue con tequila de por medio. Solo que esta vez no era el dolor lo que les abría las puertas, sino algo más parecido a la honestidad. Sam organizó una salida a la casa de la fraternidad Kappa Omega. La misión oficial era encontrarle a Ember un ligue de rebote, conseguir que dejara de pensar, que se diera permiso para existir fuera del duelo. Ember se puso unos pantalones ajustados, botas negras y un jersey escotado. Y fue porque la abuela tenía razón, había que volver a vivir. La noche empezó con cerveza y con Sam haciendo evaluaciones de los candidatos masculinos presentes. Un chico de ojos verdes, Deacon, se ofreció a bailar. Ember aceptó porque era lo que había ido a buscar. Pero en cuanto Deacon empezó a presionarla con las manos en lugares que no había invitado, algo en Ember se negó. No era miedo. Era simplemente que aquel contacto le resultaba completamente ajeno, y la comparación que su cuerpo hacía sin permiso era devastadora. La figura de Josh apareció entre los dos antes de que Ember tuviera que decir nada. Bailaron. Una canción, 2, 3. Y en la pista de baile, algo dejó de ser una negociación y se convirtió en una rendición mutua. El cuerpo de Ember respondía a Josh con una naturalidad que borraba cualquier intención de mantener distancias. Le preguntó si querían subir. Josh preguntó, «¿Aquí?». Y ella respondió que sí. Subieron. Cerraron la puerta.
Pero antes de que las cosas llegaran demasiado lejos, tres novatos disfrazados de golfistas entraron en la habitación equivocada con una sirena antiniebla y lo arruinaron todo de la manera más absurda posible. La carcajada que soltaron los dos fue la primera en semanas que no tenía ninguna espina. Pero la noche no había terminado. Sam irrumpió con la noticia de que April estaba en otra habitación, con un chico mayor que ella y con una cámara cerca. Lo que siguió fue breve y eficiente. Josh saltó por encima de la barandilla de la escalera para atajar a los novatos antes de que pudieran llevarse las fotos de April. Les arrebató la tarjeta de memoria. Les dio instrucciones sobre la limpieza de la cocina con una autoridad que no admitía discusión. April salió de la habitación con la chaqueta en la mano y la actitud de alguien que sabe que se ha portado mal, pero aún no está lista para admitirlo del todo. Ember la llevó aparte, al coche, y le habló de un modo que sorprendió a ambas. No la sermoneó. Le explicó que entendía exactamente lo que había hecho y por qué. Que ella también había buscado en Josh una forma de apagar el dolor, de sentir algo diferente. Que acostarse con cualquier persona que se pusiera delante era perder trozos de ti misma en lugares que ya no podrías recuperar. Que si ella misma no lo había hecho era solo porque Josh era mejor persona de lo que nadie esperaba. April la escuchó. Antes de entrar al coche, Josh le dio a Ember la tarjeta de memoria rota. Le dijo que sentía que la noche hubiera salido mal. Ember respondió que no toda la noche había sido mala. Y eso era verdad. Marzo llegó con más nieve y con algo que Ember no había esperado: una caja. El capitán Wilson llamó un sábado por la mañana. Las pertenencias del teniente coronel Howard habían llegado por fin desde Afganistán. 2 arcones rígidos con el apellido familiar estampado en letras blancas. Ember firmó los impresos sin leerlos. Le dijo al capitán que a menos que trajeran a su padre dentro de aquellas cajas, no le importaba el contenido. Pero entonces preguntó por el portátil. Si estaba allí. El capitán Wilson cambió de expresión. Le explicó que la política del ejército era borrar el disco duro antes de devolver los equipos a las familias. Ember se detuvo. Le preguntó si había dicho borrar. El capitán asintió. Las fotos. El diario que su padre escribía todos los días. Todos sus pensamientos, sus reflexiones, la habilidad que él mismo describía como su gran superpoder para superar cualquier obstáculo con solo reconocer su existencia. Todo borrado. Ember gritó que le habían robado algo, que no tenían derecho, que habían hecho todo lo que el ejército les había pedido, que habían aguantado todo lo que habían tenido que aguantar, y que aún así alguien había decidido sentarse ante un ordenador y borrar los últimos pensamientos de su padre como si borrara los archivos temporales de Internet. Su madre, que hasta ese momento llevaba semanas en silencio, soltó un grito ronco y grave que Ember no había oído nunca. Se arrodilló ante una de las cajas y sacó una camiseta del ejército, se la llevó a la cara y respiró. Y luego gritó el nombre de su padre en una súplica que rompió el aire. April y Ember se miraron. Sin palabras, solo esa comunicación de hermanas que no necesita voz. Olieron la ropa. Separaron con cuidado las prendas que guardaban el olor de su padre, ese olor a días de lluvia y lectura, a abrazos y arañazos curados y consuelo. 7 camisas. Las metieron en bolsas herméticas, las guardaron en el cajón inferior de la cómoda grande de su madre. El cajón que había sido siempre el de él. Pero en el libro favorito de su padre, el profeta de Khalil Gibran, con la tapa gastada por el roce de sus manos, cayeron 4 sobres. June, April, August, December. Cartas. Cada uno abrió la suya, salvo Ember. Ember guardó el sobre en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Si lo abría, todo terminaría. Ya no habría más palabras nuevas de su padre, nunca más. Podía esperar. Podía seguir escuchando su voz mientras el sobre permaneciera cerrado. Había una primera cita pendiente que ambos habían estado evitando durante semanas. La iniciativa la tomó Josh a su manera, que no era de flores ni de restaurantes con velas, sino con los patines en la mano y acceso después de horas a una pista de hielo vacía. Ember no sabía patinar, o más bien sabía lo justo para demostrar que sus pies no entendían de hielo. Cayó varias veces, cada una de ellas recibida por Josh con una carcajada que no tenía ni rastro de burla,
solo de alguien que disfruta genuinamente de estar en ese lugar con esa persona. Cuando la levantaba, lo hacía con una delicadeza que Amber empezaba a reconocer como característica. Josh Walker, que en el instituto tenía fama de peligroso y descuidado, era en realidad un hombre que sostenía las cosas frágiles con mucho cuidado. En la pista, lejos del ruido de la clase y de los entrenamientos de Gus, hablaron de verdad. Josh le preguntó por el equipo de debate. Recordó un texto que había escrito sobre los uniformes escolares en su primer año de instituto. Amber se sorprendió. Él le explicó que había sido ayudante del profesor de esa clase, que había introducido las notas en el sistema, que había leído sus trabajos. Ella le preguntó, con la cautela de quien está a punto de tocar algo frágil, por qué había abandonado la beca de hockey en Boulder. Josh le habló de su madre, de cómo recibió el diagnóstico de cáncer de mama el día antes de los exámenes finales de su segundo año, de cómo no había más familia que pudiera cuidarla, de cómo renunció a Boulder y se trasladó a la UCCS para estar cerca de ella, del dinero que no tenía para pagarlo, y de la lesión, que no fue durante un partido, que cuando la guardia actualizó los ordenadores perdieron su expediente, que había tenido que buscarlo por otros medios. Amber notó que había algo que Josh no decía, algo que bordeaba sin cruzar. Dejó pasar la conversación. Al final de la tarde, cuando salían de la pista, 3 jugadores del equipo del Colorado College los reconocieron. Se les acercaron con esa mezcla de admiración y compasión que tienen quienes saben que están mirando a alguien que pudo haber sido grande en su lugar. Le dijeron a Josh que siempre habría querido tenerlo en su equipo, que lamentaban lo de la pierna, que era increíble que hubiera vuelto a jugar. Josh respondió con esa sonrisa de labios apretados que Amber ya sabía leer como una señal de que algo dolía más de lo que él iba a admitir en voz alta. Agradeció con cortesía y los llevó hacia la salida sin mirar atrás. Cuando llegaron al jeep, Josh se quedó un momento apoyado en el coche, mirando hacia la oscuridad, antes de que el frío lo obligara a entrar. Amber no dijo nada. No hizo preguntas. Simplemente esperó. De camino a casa, Josh le explicó lo más cercano a la verdad que había dicho hasta entonces, que había soñado con ser un Tiger, que la beca del Colorado College había sido uno de los días más felices de su vida, pero que no había podido pagarlo, y que unos meses después de que su madre entrara en remisión, se lesionó, que había tardado 1 año en volver al hockey y que nunca sería tan bueno como antes. Lo que no le dijo fue cómo se había lesionado. Amber lo notó y esperó. Esa noche, antes de separarse en el pasillo del edificio, Josh sacó un sobre de color manila y se lo entregó. Era un formulario de ingreso en Vanderbilt. Le dijo que había sueños que no morían, solo quedaban dormidos, que quería que supiera que tenía todas las opciones en la mano, que por encima de querer tenerlas cerca, él deseaba que fuera feliz. Y Amber, que había construido toda su identidad en torno a planes que le pertenecían a otras personas, se quedó mirando ese formulario y sintió algo moverse en su interior. Aquella noche, se enamoró de Joshua Walker. Las semanas que siguieron fueron un equilibrio delicado entre acercarse y retroceder, entre las promesas que se hacían con el cuerpo y las que no se atrevían a hacer con palabras. Josh le había dicho que esperaría hasta que ella lo dijera, que iba a ir despacio, porque no soportaría que le dijera que no. Pero también le había advertido, una sola vez, que iba por ella. Amber se lo tomó en serio de la peor manera posible. Construyó defensas más altas todavía. En clase, evitaba sus ojos. En los entrenamientos de Gus, miraba el hielo en lugar de al entrenador. Cuando Josh pasaba por su apartamento con excusas cada vez más inverosímiles. Azúcar para tartas que ninguno de los dos iba a hornear, correspondencia que había llegado al buzón equivocado. Amber respondía con una amabilidad controlada que no invitaba a nada más. Y sin embargo, las gemelas Tweedly, Heather y Sophie, que aparecían en cada partido con los números de Josh pintados en la cara y el escote calculado para temperaturas de interior, le contaron un día en las gradas que Josh había rechazado a todas las chicas que se le habían acercado en las últimas semanas. Todas. Amber fingió no escuchar. Sam no le concedió ese lujo. El partido de semifinales del equipo infantil de Gus fue el momento en que las dos realidades de Amber chocaron de frente de la manera más incómoda posible.
Riley apareció con su madre, que había conspirado con la madre de Amber para reunir a los dos jóvenes. Riley estaba impecable, con el pelo rubio perfectamente peinado, con esa apariencia de muñeco Ken que Amber había llegado a conocer tan bien. No estaba roto, o si lo estaba, no lo mostraba. Le dijo que la echaba de menos, que tenían un plan, que podían arreglarlo. Amber lo escuchó, y no sintió el dolor que esperaba sentir, solo una tristeza difusa, la clase de tristeza que sientes cuando algo ya no puede hacerte daño porque ha pasado demasiado tiempo desde que dejó de importarte de verdad. Fueron a comer algo durante el intermedio del partido. Y en la barra de comida rápida del polideportivo, Amber le dijo la verdad, que no estaba furiosa, que ni siquiera tenía energías para estarlo, que había pasado demasiado, que él había elegido a Kayla no por amor, sino porque estaba a mano, y eso decía todo lo que hacía falta saber sobre el valor que él le había dado a lo que tenían. Lo abrazó antes de que terminara la conversación. Un abrazo de despedida, honesto y sin rencor. Fue ese abrazo el que Josh vio cuando se cruzaron. Sus ojos se cruzaron por un segundo y la expresión de Josh cambió antes de que pudiera ocultarla. Creyó que había vuelto con Riley. Dio media vuelta y desapareció entre la gente. El equipo de Gus perdió 3-2. Josh se había ido antes de que el partido terminara. El partido final de hockey universitario de Josh fue una experiencia diferente. Era el último partido de su vida universitaria. Los Mountain Lions contra los del equipo de la región. Sam consiguió entradas de primera fila a través de Jagger, el compañero de piso de Josh. En la pista, Josh era diferente, más rápido, más poderoso, con esa clase de concentración que solo tienen los atletas cuando saben que están cerrando un capítulo. Amber lo observó desde las gradas sin apartar la vista. Era hipnótico. Y lo que sentía mientras lo miraba ya no era esa mezcla confusa de deseo y miedo que había dominado las últimas semanas. Era algo más simple y más terrible. Lo quería. No como una distracción, no como un consuelo. Lo quería de la manera en que se quiere a alguien cuando finalmente te permites verlo con claridad. Marcó el gol definitivo en la prórroga. Cuando sus compañeros se le echaron encima, Josh buscó entre las gradas. Y la encontró. Y no sonrió de la manera en que los campeones sonríen en las películas. Solo la miró, con esa intensidad que Amber ya había aprendido a leer. Sam notó la expresión de su amiga. Le preguntó si estaba lista. Amber respondió que sí. Rodearon el estadio hasta la entrada de los vestuarios. Los jugadores fueron saliendo entre aplausos y abrazos. Amber esperó en un espacio junto a la pared, con el corazón en la garganta. Cuando Josh salió, pasó entre todas las chicas que lo esperaban, se detuvo frente a ella, y antes de que pudiera decir nada, Amber habló primero. Le dijo que estaba enamorada de él. Le dijo que lo llevara a casa. Josh la miró 2 segundos completos con esa expresión de asombro que a veces se parece al dolor, antes de lanzarse sobre su boca con un beso que no tuvo nada de comedido ni de estratégico. La besó en medio del pasillo del estadio mientras sus compañeros de equipo trataban de llamar su atención, y no paró hasta que salieron al frío de la noche. El trayecto de vuelta al apartamento fue breve y eléctrico de una manera que hacía que cada semáforo en rojo fuera una pequeña eternidad. Aquella noche, en la cama que Josh le había prometido que sería solo de los dos, sin que nadie más hubiera estado antes, Amber dejó de tenerle miedo al futuro por primera y única vez en muchos meses. Fue la mejor noche de su vida. La mañana siguiente tenía esa claridad especial que solo existe cuando algo ha cambiado de verdad. Amber se despertó sola. Una nota doblada sobre la almohada de Josh, con un lirio apoyado en el tallo. Su letra reconocible incluso en el papel de una libreta. Le decía que la había visto tan tranquila que no quiso despertarla. Que había tenido que salir de la ciudad, pero que volvería la noche siguiente. Que gracias por la mejor noche de su vida. Firmado, Josh. Con te quiero antes del nombre. Amber sonrió de esa manera que ocurre cuando la felicidad te sorprende desprotegida. Mientras esperaba que se hiciera el café, exploró el apartamento con la libertad tranquila de quien tiene permiso. Las fotos en la pared, los años de hockey desde la infancia hasta el presente. La foto de su madre en la cama del hospital, los dos con la cabeza rapada. Y la foto del campeonato estatal del instituto, la misma que Amber había tenido en la puerta de su taquilla durante años.
Solo que la versión de Josh era diferente. No estaba recortada como la del periódico. Se veía el fondo completo. Y en ese fondo, en las gradas, entre los estudiantes que celebraban, estaba Amber, con 15 años, riéndose de algo que Sam le había dicho. Y Josh, en el momento de levantar el trofeo, no miraba el trofeo, la miraba a ella. Llevaba años sin saber que alguien la había visto. Volvió a colgar la foto con cuidado. Cuando Jagger salió de su dormitorio y la vio preparándose para marcharse, la conversación que tuvieron fue breve, pero dejó una inquietud nueva. Le mencionó que Josh no estaba por algo relacionado con la beca. Amber preguntó qué tipo de cosa podía hacer que se perdiera un partido. Jagger respondió con demasiada cautela. Habló de simulacros. Simulacros del ejército. Amber no lo entendió del todo en ese momento. Recogió sus cosas, volvió al apartamento, y fue Gus quien, con la naturalidad absoluta de un niño que repite información sin filtros, lo aclaró todo de golpe mientras veían Iron Man esa tarde. El entrenador Walker era sargento. Sargento Walker. Estaba en la Guardia Nacional. Por eso le habían disparado. A Amber se le fue el alma a los pies. No fue rabia lo primero que sintió. Fue esa sensación de vacío que precede al dolor cuando el cerebro todavía está procesando el impacto. Todo encajaba de repente. La ausencia mensual. Lo que Jagger había llamado algo de la beca. La cicatriz en el muslo. Kandahar, el mismo lugar donde había muerto su padre. Amber entró en el apartamento de Josh sin pensar. Buscó en los cajones sin saber exactamente qué buscaba, solo buscando algo que demostrara que Gus se equivocaba. Jagger intentó detenerla cuando llegó al armario. No lo consiguió. Los uniformes estaban al fondo, exactamente donde nunca había querido que estuvieran. U.S. Army. Walker. Las barras de sargento. Y al fondo del armario un estuche verde oscuro. Una condecoración, la Orden del Corazón Púrpura, otorgada al soldado de primera Joshua A. Walker por las heridas recibidas en combate en Kandahar, Afganistán. Kandahar, el mismo lugar. Amber puso los uniformes sobre la cama con una calma que era lo opuesto de la calma. Puso la condecoración encima. Descolgó la foto del campeonato estatal y la añadió al montón. No había lágrimas, no había grito. Había algo peor, la certeza fría de que había estado enamorándose de exactamente lo que había prometido no amar jamás. Lo que siguió fue una semana que Amber describiría después como el período más largo de su vida, medido no en días, sino en conversaciones que no tenían lugar. Josh llamó. Llamó repetidamente. Cada 29 segundos, a veces, cada 10 minutos después. Amber no cogió el teléfono. No podía escuchar su voz sin que la determinación se le deshiciera, y necesitaba que la determinación se mantuviera firme, porque si no, todo lo que vendría después sería insoportable. Cuando Josh llegó al apartamento y aporreó la puerta, Sam le abrió y le dijo que Amber no quería verle. Amber escuchó desde la cocina, con los ojos fijos en el dibujo rojo del plato de espaguetis que no había podido comer. Cuando Josh gritó su nombre desde el pasillo, prometiendo que seguiría hasta que vinieran a detenerlo, Amber se levantó. Habló a través de la puerta cerrada. Le hizo la única pregunta que importaba. ¿Estás en el ejército? El silencio que siguió duró lo suficiente para hacer una respuesta. Sí, dijo Josh al final, en la Guardia Nacional. Amber le dijo que no había más que hablar, que habían terminado. No abrió la puerta. La clase de historia del lunes fue un ejercicio de concentración que Amber no sabía si había superado o solo sobrevivido. Josh se sentó a su lado como siempre, le preparó la libreta con boli y lápiz como siempre, le trajo café. Pero algo había cambiado en la geometría del espacio entre los dos. Ya no era la tensión de dos personas que se desean. Era la tensión de dos personas que ya saben qué han perdido. Cuando el profesor Carvin hizo un examen sorpresa y les pidió que escribieran su frase favorita de un discurso histórico, Amber escribió la suya sin dudar. La misma que había elegido Josh, resultó ser. Los dos la habían escogido del discurso de Gettysburg, aquella parte sobre los que cayeron, sobre resolver firmemente que no habían dado su vida en vano. Cuando el profesor le preguntó por qué había elegido esa frase, Amber no pudo responder.
No podía abrir la boca sin que algo se derrumbara. Fue Josh quien intervino para explicar que el padre de Ember había muerto en Afganistán meses atrás. Y eso fue todo lo que se dijeron ese día. Antes de que Ember saliera del aula, Josh la alcanzó en el pasillo exterior. Había nieve en el suelo, el sol frío de Colorado y demasiada gente alrededor para lo que tenían que decirse. Josh le dijo que su padre no había muerto en vano. Ember le devolvió el papel en que había escrito la cita y le preguntó a quién se refería con su mayor devoción, si él mismo había tomado una decisión en firme sobre su vida. Y se alejó antes de que pudiera responder. Pasaron semanas. Marzo se convirtió en abril con más nieve. Abril cedió ante mayo con flores que empujaban a través de la tierra parda. Ember aprendió a existir sin Josh de una manera funcional. No perfecta, no sin dolor, pero funcional. Iba a clase, corría. Visitaba a su madre, que seguía mejorando despacio, pero de forma constante. Llevaba a Gus a los entrenamientos, aunque ahora era su madre quien lo hacía la mayoría de las veces, señal tangible de que la recuperación avanzaba. La semana en que la unidad de su padre regresaba a Fort Carson, la señora Rose llegó a cenar deshecha. Su marido también había muerto en el mismo ataque que el padre de Ember, y la semana en que el avión aterrizaba con el resto de la compañía, la ausencia de él era un grito en lugar de un murmullo. Ember y April la recibieron. Mamá la abrazó en el suelo del comedor durante lo que pareció mucho tiempo. Y las dos hermanas se miraron sobre sus cabezas con esa comprensión callada de quienes saben exactamente de qué está hecha esa clase de dolor. Fue esa misma noche que Ember abrió el correo electrónico de su padre. La contraseña de seguridad había sido la respuesta a una pregunta personal. Gus le había dicho que el buzón tenía una pregunta fácil, porque su padre nunca cambiaba la contraseña. Ember la encontró. Glowing dim as an ember, things my heart used to know. Una línea de la canción de su película favorita de la infancia, Anastasia, la que le cantaba su padre. Su contraseña había sido el nombre de su hija, Once Upon a December. El buzón se abrió. Ember leyó primero el último correo que ella misma le había mandado, unos días antes de que llegaran los soldados a la puerta. Le decía que todo iba genial, que no se preocupara, que para Navidad haría lo que él le había pedido con el regalo de mamá. Las últimas palabras que le había escrito eran de amor. Eso le dio paz. Pero lo que encontró después cambió algo más profundo. En los mensajes enviados había docenas de correos dirigidos a Josh Walker con una continuidad de casi 2 años. Su padre y Josh habían mantenido correspondencia. Videos de Gus jugando al hockey. Actualizaciones sobre la temporada. Y un mensaje en particular, del mes de agosto del año anterior, en el que su padre le mandaba unos informes médicos que Josh le había pedido. El mensaje tenía una pequeña adenda al final, casi casual. Ember ha vuelto a la universidad con el imbécil de su novio. Ya me gustaría que la apartaras un poco de él. Su padre había intentado emparejarla con Josh. Ember se quedó mirando la pantalla durante un momento que no tenía duración medible. Y luego se levantó, salió del apartamento sin zapatos y fue a llamar a la puerta de al lado. La conversación que tuvo con Josh en el dormitorio de él fue la más importante que habían tenido hasta entonces. No fue una conversación sobre el amor, aunque el amor estaba en todas partes. Fue una conversación sobre la verdad, esa clase de verdad que se ha estado evitando tanto tiempo que cuando finalmente sale, tiene el peso de todos los meses acumulados. Josh le explicó lo de los informes médicos. Le dijo que su expediente de la guardia se había perdido cuando actualizaron los servidores, que los necesitaba para recibir el visto bueno médico y poder jugar en el equipo de la UCSS, que el único lugar donde podría haber una copia era el hospital de campaña en Kandahar, y que el médico que lo había operado de urgencia cuando lo hirieron era el doctor Justin Howard. Su padre le había salvado la vida. Ember procesó eso en silencio. Josh le explicó que había llegado al hospital desangrándose por una herida en la femoral, que los médicos no iban a llegar a tiempo, que su padre apareció, y le prometió que volvería a casa, que cuando Josh se despertó de la anestesia, su padre reconoció su nombre. Lo había visto jugar cuando llevó a Ember a un partido en su primer año de instituto. Josh y su padre habían hablado de ella. Ember le preguntó entonces la pregunta que le costaba más formular.
Si todo lo que había hecho, todo el tiempo que había pasado con ella, era para compensar lo que le debía a su padre. Josh sacudió la cabeza con una convicción que no admitía duda. Le dijo que la había querido desde los 18 años, que cuando la vio en la tienda de comestibles en diciembre, dio las gracias al destino por haberla puesto en su camino. Pero que lo que sentía por ella no tenía nada que ver con ninguna deuda. Que si no había intentado acercarse en todos esos meses de distancia, fue porque sabía que ella no quería esa vida, y que respetarla era también quererla. Le mostró la foto que tenía en la pared. Le explicó lo que ella había descubierto sola, que en aquella foto del campeonato estatal, con 16 años, él no miraba el trofeo, la miraba a ella, que siempre la había visto, incluso cuando ella creía que era invisible para alguien como él. Ember le preguntó si estaba dispuesto a dejar el ejército en 4 años. Josh respondió con honestidad, con esa honestidad que duele más que una mentira. Le dijo que terminaría el alistamiento el día de la graduación, como estaba previsto, y que unos minutos después haría la jura, que llevaba años en el cuerpo de capacitación de oficiales de la reserva, que iba a ser oficial de carrera. 20 años. El silencio de Ember lo dijo todo. Josh la vio llegar a esa conclusión. La vio recorrer mentalmente todos los caminos y todos llevarla al mismo lugar. La puerta de su casa, un uniforme en el porche, el final de algo que todavía no habría empezado del todo. Ember lo besó. Fue el beso de alguien que quiere guardar algo antes de soltarlo. Largo, deliberado, lleno de todo lo que no podía decirse con palabras. Le dijo que lo quería. Le agradeció lo que había hecho por ella, por su familia, por Gus, por April, por haberle enseñado lo que podía llegar a ser el amor. Y luego tomó su rostro entre las manos con mucho cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse. Le dijo adiós. Y se fue. El partido final de Liga Universitaria de los Mountain Lions llegó un jueves de noche con el estadio lleno y una atmósfera que olía a final de temporada. Sam y Ember fueron juntas. Ember no se permitió pretender que había otro motivo para estar allí que no fuera él. Llevaba semanas mirando hacia otro lado en clase, evitando el contacto, construyendo la distancia con la disciplina de alguien que sabe lo que ocurre cuando se acerca demasiado. Pero aquella era la última vez, el último partido de su vida universitaria. Había decidido que al menos podía darle eso, estar allí. Detrás de ellas, las gemelas Tweedley volvieron a aparecer con los números pintados en las mejillas y los comentarios de siempre. Ember no las escuchó. Solo miraba la pista. Josh patinó hacia la portería en la prórroga, con el marcador igualado, con un jugador menos en el equipo por la expulsión de Jagger. Y marcó. El estadio entero se puso de pie. Josh no celebró con sus compañeros de inmediato. Patinó hacia donde estaba Ember, al otro lado del cristal. Se quitó el guante. Puso la palma de la mano en el cristal donde ella estaba. Ember la puso al otro lado. 2 manos separadas por varios centímetros de vidrio, diciéndose todo lo que no podían decirse de otra manera. Josh sonrió con tristeza. La señaló. Se llevó la mano al corazón y volvió con sus compañeros. Ember le pidió a Sam que la llevara a casa. Aquella noche, tumbada en la oscuridad, cometió la tontería de mandarle un mensaje, solo para decirle que estaba orgullosa de él. Josh respondió que no había dejado de pensar en ella en todo el partido. Los dos sabían que seguían queriéndose. Los dos sabían que no era suficiente. Hubo un sábado de mayo en que todo cambió de nuevo, y la palanca que lo cambió fue un buzón de correo electrónico y una tarde con el sobre cerrado. Ember llevaba semanas sin leer la carta de su padre. La había tocado docenas de veces, había recorrido las letras con el dedo, había dejado que la tinta le dijera algo sin abrirla todavía. Pero esa tarde, sentada en las gradas de Fort Carson, rodeada de familias que esperaban el regreso de la unidad de papá, la carta seguía en el bolso. Su madre la había llamado esa mañana. Le había pedido que viniera a la ceremonia de bienvenida. No para llorar, sino para ver algo que Ember nunca había visto. El momento en que los soldados regresaban. Toda la vida de Ember había estado marcada por las despedidas, por los aeropuertos de madrugada, las mudanzas, los meses de ausencia, las videoconferencias con mala conexión. Pero las bienvenidas siempre las había vivido su madre sola, con los niños en casa, esperando y preparando galletas que salían demasiado duras.
Lo que vio en esas gradas no se parecía a nada que hubiera visto antes. Cuando las puertas se abrieron y los soldados entraron desfilando, el estadio estalló en un tipo de alegría que Ember no sabía que existía. Familias que se levantaban de golpe, niños que agitaban banderitas y no entendían bien por qué lloraban también. Mujeres que corrían hacia los uniformes con esa prisa de quien ha contenido el aliento durante meses. Padres que cogían en brazos a sus hijos como si quisieran comprobar que seguían siendo reales. La niña del tutú rojo, blanco y azul que había visto antes en las gradas, bajó las escaleras corriendo hacia un uniforme que reconoció antes que nadie. Ember no lloró. Sintió algo más complejo que las lágrimas. Su madre se sentó a su lado y le dijo lo que había querido decirle desde hacía mucho tiempo. Le dijo que no había habido un solo momento en que lamentara haber amado a su padre, ni siquiera después de perderlo, que si pudiera volver atrás, lo elegiría de nuevo, que los momentos de regreso, esos que Ember nunca había presenciado, eran los que daban sentido a todo lo demás, que los hacían más conscientes de lo que tenían, más agradecidos. Señaló el estadio lleno de amor en movimiento. Le dijo a Ember que no diera por descontado el amor. Ember miró el bolso. El sobre seguía allí. Las gradas se vaciaron despacio. Sam saludó con la mano desde abajo, discretamente, sin subir a interrumpir. Ember abrió el bolso. Sacó el sobre. Pasó el dedo por la caligrafía de su padre, esa letra grande y reconocible que aparecía en recetas de cocina, en notas del refrigerador, en los permisos del instituto. Lo abrió. La carta era larga, para ser una carta de despedida. Era la carta de un hombre que sabía escribir porque le gustaba el orden de las palabras, que había pasado años procesando sus pensamientos a través del teclado antes de dormir. Le decía que la recordaba de bebé, ese nombre que su madre eligió en una noche de invierno, que siempre le pareció adecuado, ese nombre de mes frío, de quietud, pero que no tardó en descubrir que tenía fuego por dentro, y por eso para él siempre sería Ember, su pequeña brasa. Le decía que no sabía cómo pedirle perdón por todo lo que se iba a perder de su vida. Le pedía que abrazara a su madre con frecuencia. Le pedía que no dedicara su vida a hacer felices a los demás ni a confinarse en planes inmaculados. Que se arriesgara, que viviera, gritara, llorara, amara, que cada momento valía cada gota de sudor y cada lágrima. Y luego, con la franqueza directa de alguien que ya no tiene nada que perder, le decía lo que pensaba de Riley, que lo dejara, que creía que estaba enamorada de él, pero que algún día conocería el verdadero amor y le parecería maravilloso. Que pasara página y buscara a alguien que la mereciera. Le agradecía que hiciera que su vida hubiera valido la pena. Le decía que estaba orgulloso de ella y que estaría orgulloso de lo que decidiera en adelante. Le pedía que fuera valiente. Ember dobló el papel con mucho cuidado y lo guardó. Fue valiente. Bajó las gradas corriendo. La ceremonia de la jura en el cuerpo de capacitación de oficiales de la reserva empezaba a las 11 de la mañana. Eran las 10:45. Sam condujo el coche de la madre de Ember a velocidades que convertían cada semáforo en una anécdota. Saltó uno en rojo. Tomó una curva con los neumáticos protestando. Ember se sujetó al agarradero y rezó para que nadie pusiera una multa o resultara herido. Llegaron al edificio con un minuto de margen. Ember entró sin zapatos, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera. Un guardia le indicó el aula 114. Llegó cuando el maestro de ceremonias estaba anunciando la parte de la imposición de los galones. Cada graduado había elegido a alguien especial. Josh era el tercero por el final. Ella se metió entre las familias y buscó un asiento al fondo, a unas filas de distancia. Desde allí podía ver su perfil, el uniforme azul que le daba un aspecto diferente, más serio, más ajeno y al mismo tiempo más familiar. Se lo veía determinado pero no feliz. Resignado a algo que era bueno en sí mismo, pero incompleto sin la pieza que faltaba. Cuando el maestro de ceremonias llamó su nombre, Josh dio un paso al frente y habló. Dijo que el hombre que iba a ponerle los galones no podía estar allí ese día, que 2 años atrás ese hombre le había salvado la vida en Afganistán, que sin él no estaría en ese lugar, que había caído en Kandahar las pasadas Navidades. El maestro de ceremonias se adelantó para continuar la ceremonia. Ember se puso de pie.
Avanzó por el pasillo en silencio, consciente de que todos la miraban, consciente de que Josh la veía llegar con esa expresión de alguien a quien la realidad acaba de cambiar de forma repentina. Cuando llegó hasta él, Josh le puso las charreteras en las manos. Ember le puso la izquierda. En nombre del teniente coronel Howard, murmuró. Puso la derecha. En mi nombre, dijo. Le dio un beso en la mejilla, se demoró el tiempo suficiente para sentir su piel, para que él supiera que era real. Dio un paso atrás. Felicidades, teniente Walker, le dijo. La sonrisa que le salió a Josh fue la más luminosa que le había visto. Se la contuvo casi de inmediato, porque era uniforme y había protocolo, pero estuvo ahí, breve y perfecta. Ember volvió a su asiento. Cuando la ceremonia terminó y la sala se llenó del movimiento de las familias y los fotógrafos, Josh se abrió paso entre la gente. Llegó hasta ella con esa mezcla de determinación y cautela que había aprendido a reconocer como la forma en que él se acercaba a las cosas que le importaban de verdad. La miró, le dijo su nombre. Ella lo llamó por el suyo. Y antes de que ninguno de los dos pudiera articular todo lo que había entre ellos, Ember le echó los brazos al cuello y lo besó. Esta vez, él no se quedó quieto. La alzó. Jagger sacó una foto rápida desde el pasillo. Josh la llevó hacia la salida del aula entre risas y protestas reglamentarias de sus compañeros, y no la soltó hasta que estuvieron en el auditorio vacío del edificio contiguo, donde la voz de alguien sobre ellos era improbable, y el silencio era suyo. Le preguntó qué significaba aquello. Le dijo que necesitaba saber que estaban juntos en eso, porque no podía volver a vivir el ciclo de tenerla y perderla. Ember le dijo que estaba con él, que aguantaría la distancia y la espera, que tanto si estaban juntos como si no, ella seguiría preocupándose por él, y que prefería hacerlo con él a su lado. Josh preguntó dónde iba a estar ella. Ember sacó del bolso una carta que había recibido el día anterior. Vanderbilt la había aceptado. Empezaba ese otoño. Josh sonrió de un modo que iluminó todo lo que había en esa habitación. Le dijo que su padre estaría muy orgulloso. Y luego la besó de nuevo, esta vez sin urgencia ni miedo, con esa serenidad de quien sabe que lo que tiene no va a desaparecer. Nashville en agosto era caliente, y húmedo, y perfecto, de una manera que Colorado nunca había sido. El apartamento de Ember, en la zona norte, cerca del campus de Vanderbilt, era el tipo de lugar que elige alguien que ha aprendido que prefiere la comodidad funcional al lujo innecesario. Su madre había depositado una cantidad exorbitante de dinero para pagarlo, justificándolo con la certeza de que era lo que su padre habría querido. Josh tardó varios viajes en subir todas las cajas. En el segundo piso, sin ascensor, con el calor de agosto adherido a la piel, lo declaró muerto con ese dramatismo desproporcionado que a veces adoptan los hombres fuertes cuando quieren hacerse notar. Ember no le tuvo ninguna compasión. Se sentó a horcajadas sobre él en el sofá y le recordó que tenía hasta el día siguiente para ayudarla antes de volver a Fort Rucker, en Alabama. 6 horas en coche. Una distancia que iban a aprender a medir en llamadas telefónicas y fines de semana, en carretera, y la certeza compartida de que las cosas importantes podían sobrevivir a los kilómetros. Josh le dijo que prefería que se quedara sin ropa. Ella le recordó que primero había que ordenar el armario. La dinámica entre ellos era esa. Un equilibrio entre la urgencia de estar juntos y la risa que borraba los bordes del tiempo que les faltaba. 2 años más. 2 años hasta que los dos terminaran. Él, la academia de vuelo en Fort Rucker. Ella, su grado en Vanderbilt, la historia que había abandonado por los planes de otro y que ahora volvía a ser suya. No era un plan perfecto. Era el tipo de plan que se construye cuando sabes que lo imperfecto puede ser exactamente lo correcto. Josh la miró desde el sofá con esa expresión que ella había aprendido a distinguir de todas las demás. No el deseo, que también estaba ahí, sino algo más quieto. La forma en que te mira alguien cuando está viendo exactamente lo que quiere ver. Le dijo que no había nada mejor que ella. Ember lo corrigió. No hay nada mejor que nosotros, le dijo. Y lo besó, mientras afuera el calor de Nashville seguía siendo implacable, y el futuro esperaba con toda su incertidumbre y todo su peso y toda su promesa.